Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? En este video les quiero hablar un poquito del concepto de Channel Strip y vamos a usar la marca SSL, el X-Logic Super Analog Channel, para mostrarles un poco también la experiencia de lo que significaba trabajar en una consola SSL y tengan una idea de las características sonoras y también las funciones que tenía. Ok, empezamos con la sección del preamp, ¿no? Que es hasta aquí y tenemos tres entradas en total. Tenemos el input A, que está en la parte trasera de la unidad. Este es el input B y también tenemos un combo jack para hacer instrumento, ¿ok? Tanto la entrada A y la entrada B, que son XLR, pueden recibir también ya sea señal de micrófono o señal de línea. Si vas a usarlo como línea, puedes utilizar el high C para ajustar la impedancia y que se acomode a nivel de línea, ¿no? Tienes también la función del pad para atenuar, tienes la función del phantom power y tienes la función de la polaridad para invertir la polaridad. Tienes el selector de entrada, ¿verdad? El input B, habíamos dicho que es la parte frontal, y si quieres conectar un instrumento, un bajo, lo que sea, lo entras en el combo jack. Ok, el knob tiene 72 decibeles de ganancia, tanto para micrófono como para instrumento. Son steps, como te das cuenta, de 6 decibeles cada uno. ¿Ok? Esto es un switch súper sólido. Ok, en cuanto a la sección de los dinámicos, tenemos primero aquí 4 botones. Estos botones son uno para encender el sistema. Puedes usar el compresor y el gate al mismo tiempo sin problemas. Puedes hacerlo pre y post ecualización. ¿Ok? Tiene un botón de key. Este key significa que puedes usar como un sidechain el compresor con un conector externo que tiene en la parte trasera la unidad. Y tiene un botón de link en caso de que quieras utilizar dos unidades al mismo tiempo. En cuanto al compresor, tiene el release, tiene el threshold y tiene el ratio, ¿verdad? Puedes llegarlo a hacer un limitador llevándolo al máximo. Tiene el sistema de peak, que es como un over easy, que lo hace totalmente rápido. Y tiene otra función de ataque lento, que no es tan lento, y ataque rápido, ¿ok? El ataque varía de acuerdo a la compresión que le des, o sea, a la atenuación o el threshold que le des, ¿verdad? A la reducción va variando la velocidad del ataque. Es sensible al input de lo que dice el manual. De acá el gate tiene dos opciones. Lo puedes hacer gate totalmente o lo puedes hacer expansor, un poco más suave, ¿no? Tiene el hold, ¿verdad? Tiene el range, si lo quieres hacer totalmente anulado o dejarlo un poco filtrado, y tiene la liberación. Igualmente tiene un switch para el ataque rápido o el ataque un poco más lento. Ahora seguimos con la sección de los filtros. Los filtros son post ecualizador, ¿ok? Cada filtro tiene su propio switch, ¿verdad? Para cortar los agudos, para cortar los graves. Y tiene una función súper interesante, como lo que vemos ahora en las consolas digitales o en los plugins, ¿verdad? Que dice Dynamic Side Change. O sea, cuando tú le das a esto, el compresor ahora tú lo puedes ir filtrando de acuerdo a la posición del filtro, ya sea de las frecuencias graves o las frecuencias altas. Esto es algo increíble para tenerlo en esa época, ¿no? Ahora, si lo pones en input, esto va a funcionar antes del ecualizador, va a funcionar desde la zona del preamp, ¿ok? Entonces tiene muchas configuraciones este channel strip de la consola. Ok, ahora tenemos la sección del EQ, el famoso EQ de la SSL. Tenemos 4 bandas en total. Tenemos la de los graves, que lo puedes hacer shelving por default, o si lo aplastas acá, se convierte en un bell. Tienes frecuencias y ganancias, ¿ok? Luego sigue una banda que ya te permite manipular el ancho de banda. Tienes igual la ganancia y tienes la frecuencia. Luego viene otra igual para las frecuencias medios altas, ¿verdad? Ganancia, ancho de banda y frecuencia. Y por último tienes nuevamente un shelving con la opción de transformarlo en bell si presionas este botón. Yo siempre prefiero usarlo en bell porque es el sonido típico de un SSL. Pero bueno, en la parte central tienes
el switch para encender el ecualizador, tiene uno que dice E. Este E es una diferencia entre la consola G y la consola E. Entonces, la diferencia de esto es que cuando trabajas con los shelvings acá, cuando tú das el shelving o quitas, vamos a decir en el caso de ir al valor positivo, la frecuencia se va a levantar normalmente, ¿verdad? Como hace un shelving. Ahora, si lo pones en la versión más moderna, que es la G, antes de levantarse, lo que va a hacer es que va a bajar un poquito y ahí va a comenzar a subir. Entonces, eso le da como una suavidad mucho más agradable al sonido, en mi opinión, ¿no? Pero la E es como que la más clásica y la sin la E es la más moderna. Igualmente, si lo pones en valor negativo, en vez de bajar normalmente como lo haría en la E, si lo pones sin la E, antes de bajar hace como un bump, una subidita y vuelve a bajar. Esa es la diferencia de esto, ¿ok? Otra diferencia que tiene el switch de la E con la G es que en los bells, cuando insertas el bell, a lo que sube es mucho más fino al final de la cresta, cuando está en G, ¿ok? Cuando está en E no sube tanto y no es tan fino, es un poquito más ancho la forma de la campana. Y por último tenemos el output, que esto viene a ser el fader de la consola. Bueno, en la versión de rack te han puesto un potenciómetro, pero en forma de knob, de perilla, ¿verdad? Tiene más 20 y menos 20. Y en la mitad tiene un punto muerto, donde se queda automáticamente como que como un switch, ¿no? Todo lo que es ganancia tiene ese punto neutro. Las perillas que son variables no tienen ese punto neutro. Y tiene un switch que dice input y output. Entonces puedes leer con el mismo medidor la señal que entra y la señal cuando ya está procesada a qué volumen sale.
Bueno, como te das cuenta, tiene muchas similitudes con los plugins actuales o los programas de grabación, ¿verdad? Por el orden, el sidechain y todo este tipo de cosas que ahora puedes hacer, ya lo podías hacer en un SSL en los años 80, 90, etcétera, ¿no? En el mundo análogo. Pero a pesar de todas estas ventajas, habían factores negativos también. Por ejemplo, trabajar con una consola tan grande era súper incómodo porque tenías que levantarte para alcanzar las perillas o asignar grupos o robar la silla hasta el otro extremo porque eran consolas de más de 80 canales. Entonces imagínate, no, físicamente no podías estar en el mismo lugar siempre, ¿no? Como ahora que tú estás con un controlador y simplemente vas cambiando de layers, ¿verdad? Como capas, los faders, o solamente estás con el mouse, ¿no? Y estás sentado en la misma silla, en el mismo escritorio, todo el tiempo. Otro problema que había era el recall. O sea, por ejemplo, hoy tú quieres llamar una sesión de hace 5 días, 10 días y simplemente con un clic ya está. En esa época tenías que acceder a un programa que venía con la consola que guardaba cada posición de cada parámetro de la consola, las ecualizaciones, los envíos, los faders, los paneos, etcétera, etcétera. Y tenías que hacer eso canal por canal. Entonces tú dices, bueno, un canal, 2 canales, 3 canales. Ya cuando ibas por el canal 16, ya te sentías cansado. Y eran consolas, como te digo, de más de 80 canales. Entonces era un trabajo súper tedioso. Y no solamente la consola, sino que había solo un recall del outboard gear, ¿no? O sea, de Pultec, de los compresores, distressor, yo qué sé. Entonces era súper extenuante trabajar en el mundo análogo, ¿no? Por eso es que los mezcladores de antes eran un poco como los directores de orquesta, ¿no? Eran un poco más artistas, ¿no? Hoy por hoy trabajamos más como digitadores, por decirlo así, ¿no? Y estamos viendo gráficos y pantallas y dibujitos, ¿no? Antes solamente era de escuchar y sentir con las manos lo que estás haciendo. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un like. No te olvides de suscribirte. Y si tienes algún comentario sobre la máquina, sobre los videos, sobre el canal, puedes dejármelo en la cajita de comentarios. Con gusto lo voy a leer, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Chao.